En el ciclo cardíaco encontraremos dos movimientos muy importantes, el movimiento de sístole y el movimiento de diástole. La sístole estará relacionada con la eyección o la contracción de las cavidades del corazón, mientras que la diástole con la expansión o llenado de las cavidades del corazón. En esta imagen podemos ver que hay sístole ventricular debido a que los ventrículos están siendo llenados por la sangre, mientras que las aurículas hacen sístole auricular. Es importante observar que vamos a ver las válvulas tricúspide y mitral abiertas, mientras que las válvulas aórtico y pulmonar estarán cerradas. De este lado observaremos que tenemos una sístole ventricular y una diástole auricular. Aquí, al contrario del otro corazón, encontraremos abiertas las válvulas aórtico y pulmonar, mientras que la tricúspide y la mitral estarán cerradas. A continuación, hablaremos de los ruidos cardíacos. Para una mejor comprensión del tema, he decidido representarlos en una línea, donde ubicaremos a R1, a R2 y a R1 nuevamente, porque recordemos que este es un ciclo. R1 y R2 pueden ser llamados también S1 y S2 respectivamente. Recordemos además que estos ruidos son producidos debido al cierre de las válvulas cardíacas. En el caso de R1 va a ser al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Eso quiere decir que va a tener dos componentes, el mitral y el tricuspideo. En el caso de R2 va a ser producido debido al cierre de las válvulas sigmoideas. Eso quiere decir que sus componentes van a ser aórtico y pulmonar. Lo que ocurre entre R1 y R2 va a ser la sístole, es decir, el movimiento de contracción del corazón, y lo que ocurre de R2 de regreso a R1 va a ser la diástole. Eso quiere decir el movimiento de relajación del corazón. Por lo tanto, todo lo que se puede escuchar en este lapso se va a hacer un sonido sistólico y en este lapso va a ser un sonido diastólico. El sonido de R1 va a ser siempre más grave y de mayor duración. En el cambio, el de R2 va a ser más agudo y de menor duración. Pero, ¿por qué representé a R1 solo con un rectángulo y R2 con dos? Muy fácil, recordemos que ambos tienen dos componentes. Sin embargo, R1 va a ser siempre unísono. Eso quiere decir que ambos componentes van a estar rítmicos. En el caso de R2 se puede descomponer en dos sonidos, el aórtico y el pulmonar. A esta descomposición se le va a llamar descomposición fisiológica de R2. ¿Y cómo la podemos descomponer? Muy fácil. El primer rectángulo representa el componente aórtico y el segundo el pulmonar. El que se puede atrasar es el pulmonar. ¿Cuándo se atrasa? Cuando inspiramos. En la inspiración se produce una presión. Esta presión hace que el sonido del corazón se atrase, debido a que el corazón debe poner más fuerza en el movimiento. Ahora, ¿cómo podremos recordar a R1 y R2? Para ello, existe una onomatopeya, la cual se llama lub-dub. Eso quiere decir que lo que vamos a escuchar sonaría más o menos así. Lub-dub, lub-dub, lub-dub. Además de R1 y R2, también existen R3 y R4. ¿Cuándo se van a representar R3 y R4? R3 es causado debido a la velocidad de flujo aumentada. Eso quiere decir por un llenado brusco del ventrículo. O puede ser también por un volumen de sangre aumentado.
y no siempre tiene que ser patológico. Va a ser común escucharlo en mujeres embarazadas, niños y personas menores de 35 años. Ahora, ¿cuándo R3 va a ser patológico? Existen varios motivos, entre ellos está la insuficiencia valvular, de la cual hablaremos más adelante. En cambio, R4 siempre va a ser patológico. ¿Cuándo escucharemos a R3 y R4? R3 siempre lo escucharemos inmediatamente después de R2 y R4 antes de R1. Entre R3 y R4 va a haber un espacio de tiempo. Y estos sonidos van a ser conocidos como cabalgamiento, debido a que cuando auscultemos, es decir, escuchemos los ruidos cardíacos de nuestro paciente, se va a escuchar similar al trote de un caballo. A continuación, vamos a hablar acerca de la estenosis e insuficiencia valvular. Comenzaremos hablando acerca de la estenosis. La estenosis valvular se refiere al estrechamiento de una de las válvulas cardíacas. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo nosotros tenemos un conducto, este está hecho para que a través de él pasen cierta cantidad de líquidos. Lo que ocurre en una estenosis es que este conducto va a ser más estrecho, más angosto, pero la cantidad de líquidos que pasa a través de él va a ser la misma. El estrechamiento de este conducto va a hacer que las válvulas no se abran completamente. Por lo tanto, va a reducir la irrigación, ya que a través de este conducto no va a pasar la cantidad suficiente de fluido que se requiere. Esto hará que nuestro corazón requiera más fuerza para trasladar la sangre. Por lo tanto, le va a provocar una fatiga. La estenosis se va a caracterizar por tener ciertos síntomas. Entre ellos se destacan el desmayo, la fatiga, la opresión en el pecho y la dificultad tanto para respirar como para realizar actividades físicas. Ahora, si hablamos de su tratamiento, este va a depender del estado de la gravedad del paciente. En los casos leves, no va a requerir tratamiento. Por lo tanto, no tenemos que hacer nada. Sin embargo, en los casos graves, estrictamente existe un tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿en qué consiste este tratamiento quirúrgico? Existen dos tipos. El primero consiste en ampliar la válvula y el segundo es en un reemplazo de esta. Este reemplazo puede ser por tejido mecánico o sintético, biológico o animal. Ahora, en la insuficiencia valvular, al contrario de la estenosis valvular, donde no se abrían completamente las válvulas, en este no se van a cerrar adecuadamente. Por lo tanto, en vez de cerrar como deberían, lo que sucede es que esta se queda semiabierta, lo cual provoca que el fluido, en vez de correr en un solo sentido, corre en ambos, contaminando la sangre que ya viene oxigenada. Por lo tanto, nuestro corazón, para mantenerla en un mismo sentido, tendrá que realizar más fuerza. Y entonces, al igual que la estenosis, le puede causar una fatiga. Ahora, si hablamos de los síntomas, la insuficiencia valvular tendrá los mismos síntomas que la estenosis valvular, es decir, también se presentarán el desmayo, la fatiga, la opresión en el pecho y la dificultad para respirar y para hacer ejercicio. Sin embargo, también se va a presentar un dolor en el pecho. Además de esto, podremos escuchar, como ya lo habíamos mencionado, a R3, el cual va a ser un sonido fuerte y energético. Ahora, si hablamos de su tratamiento, este también va a depender de la gravedad del paciente. Pero, al contrario de la estenosis, en los casos leves se requiere medicamento, lo que es un antihipertensivo. Y en los casos graves, donde se requiera cirugía, solo va a existir el reemplazo de la válvula que está afectada. Esto puede ser algo confuso, ya que ambas son muy similares.
Así que procederemos a hablar de sus diferencias. La estenosis se va a caracterizar por ser un estrechamiento, por reducir irrigación y por no abrir bien las válvulas. En cambio, una insuficiencia valvular se va a caracterizar por no cerrar bien estas válvulas y porque el oxígeno corre en ambos sentidos. En esta, la irrigación no es la adecuada y en esta está, por decirlo, de más, pero eso quiere decir que en sentidos contrarios, contaminando así la sangre oxigenada. Ambas van a tener los mismos síntomas. Sin embargo, en la insuficiencia valvular se va a agregar el dolor, además de que va a ser auscultada en R3, siendo un sonido fuerte y energético. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita cianosante. ¿A qué nos referimos con cada una de estas palabras? Cardiopatía significa enfermedad del corazón, congénita significa un rasgo o una característica, y cianosante es la coloración azulada por falta de oxígeno. Esta cardiopatía congénita cianosante está caracterizada porque tiene 4 defectos y llevan el nombre del quien la descubrió. El primer defecto de la tetralogía de Fallot es la comunicación interventricular grande, que podremos observar entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, debido a que habrá una abertura en el septum interventricular que permitirá la combinación de sangre venosa con sangre arterial. El segundo defecto será el acabalgamiento de la aorta. Este se va a deber a que la aorta no se encontrará en su lugar adecuado y podremos observarlo aquí, que estará justo en el centro del septum interventricular y permitirá que tanto sangre venosa como sangre arterial puedan pasar por él y llevarlo al resto del cuerpo. El tercer defecto que encontraremos en la tetralogía de Fallot es la estenosis pulmonar. Esta se deberá a 2 razones. Una, porque la válvula no cierra correctamente, y otra porque es demasiado estrecha. Este es un ejemplo cuando es demasiado estrecho, debido al engrosamiento del músculo infundíbulo, y encontraremos 3 diferentes tipos de engrosamiento. Uno supravalvular, que va a ser por arriba de las válvulas, uno valvular, que va a ser a altura de la válvula, y un subvalvular, que va a ser por debajo de las válvulas. El cuarto y último defecto de la tetralogía de Fallot es la hipertrofia del ventrículo derecho. Este se va a dar por la estenosis debido a que el ventrículo derecho necesitará trabajar con mayor fuerza, y esto provocará que va a empujar al ventrículo izquierdo y obligará al corazón a tomar una posición horizontal y a la punta del corazón ir hacia superior. Esto también es conocido como zapato sueco debido a la forma que toma el corazón y a la posición que va a obtener. La estenosis va a provocar una cosa demasiado importante que debemos observar: pulmones negros. Esto se va a deber a que no va a permitir el flujo sanguíneo normal hacia los pulmones. Es importante destacar que estos defectos se presentan en niños menores de 1 año que no han muerto y a los cuales se les ha hecho la cirugía adecuada para corregir estos defectos. Es importante también identificar los síntomas, los cuales son cianosis, acropaquia, que es el alargamiento indoloro de las falanges en manos y pies, retraso en el desarrollo, un soplo sistólico pulmonar, y policitemia, que es el aumento de glóbulos rojos como mecanismo compensatorio del cuerpo humano. Es importante tener en cuenta todos estos aspectos para poder diagnosticar a tiempo y poder prevenir la muerte de un niño.